Colegio Médico considera que la epidemia actual todavía está en plena fase activa, por lo cual las diferentes medidas que se han venido tomando deben mantenerse. Esto no implica que la cuarentena tenga que continuar hasta esa fecha, son cosas diferentes. Claro, la cuarentena es una cosa, la emergencia y la estrategia sanitaria es otra, ¿no es cierto? La emergencia va a continuar y tal vez va a continuar mucho más de julio, ¿verdad? Así es, porque esta epidemia, de acuerdo a como vemos, tiene para largo. Tiene para largo, ¿no es cierto? Y la estrategia son todas las medidas que se van tomando y que esas sí van cambiando en la medida como va dándose la evolución de esta pandemia. ¿Usted cree que ya la estrategia... Y la cuarentena es una de las medidas dentro de esa estrategia. Claro, pero ¿usted cree que la estrategia ha debido ya cambiar drásticamente con respecto a la atención primaria? Yo considero que en todo orden de cosas uno debe establecer las modificaciones a una estrategia en base a los resultados que va obteniendo. Si los resultados no son los esperados, uno tiene que revisar su estrategia para ver por qué no está funcionando. Yo creo que en el caso actual, a pesar de la voluntad de todos los participantes, los resultados no son los que se esperaban. Por lo tanto, desde hace tiempo el Colegio Médico viene planteando que esta estrategia debería ser modificada en dos aspectos fundamentales. En que la cuarentena no debería seguir siendo mantenida como tal, sino por una cuarentena focalizada en los puntos donde el problema sigue todavía presente y evolutivo, como es Iquitos, como es Chiclayo, como es Piura, Tumbes, y acá mismo Pucallpa. En Lima, en varios distritos, Pucallpa también. Pero hay otras zonas del país, como por ejemplo Pasco, Apurímac, Puno, Cusco, Moquegua, Tacna, Cajamarca. Donde Cajamarca, que es un ejemplo de cómo hacer las cosas, donde la situación es diferente, por lo tanto ahí ya se debería flexibilizar esta cuarentena. E incluso acá en Lima, si bien es cierto es un poco más difícil, pero hay sectores donde ya se han focalizado, donde están los focos de mayor infección. Entonces, pensamos que esas zonas todavía debería mantenerse. Por eso es que el Colegio hablaba de una cuarentena focalizada e inteligente. Inteligente en el sentido de una vez detectados los focos de infección o las personas infectadas, no basta pues con cerrar un mercado. Porque si le dice a la persona infectada vaya a su casa, va a infectar a los demás miembros de su casa o del sitio donde viva. Esa persona tendría que ser aislada. Y llama la atención un aspecto puntual. Muchas de las personas que han sido detectadas como infectadas en los mercados son asintomáticos, están trabajando, no tienen molestias. Por lo tanto, esas personas se transportan, esas personas atienden al público y son el agente principal para seguir contaminando. Por lo tanto, la medida, por ejemplo, de ir a sacar muestras en los mercados me parece muy buena, pero eso debe ir aparejada de otras medidas de aislamiento de esas personas en lugares realmente de aislamiento, no en sus casas. Claro, entonces, porque muchas de las personas, para terminar la idea, muchas de las personas viven hacinados en 1 o 2 cuartos y viven 8 o 10 personas. O sea, para que la gente lo tenga muy claro, para ustedes como Colegio Médico, la cuarentena no debe continuar como se está viviendo en este momento, generalizada y obligatoria para todos, sino la cuarentena debe continuar en algunos lugares muy focalizados, pero además con una estrategia de aislamiento. Es decir, que aquel que salió positivo no se vaya a su casa, sino tenga lugares de aislamiento donde haya una revisión médica también. Una revisión médica sí, que no es la que se necesita en un hospital, pues porque son pacientes asintomáticos, no no tienen molestias, ¿no? Entonces sí, observarlos, pero sobre todo aislarlos para que no sigan contaminando, porque si estos pacientes les han hecho la prueba rápida, quiere decir que la infección para ellos ya pasó, que probablemente el germen ya no está, el virus no está dentro de su cuerpo.
pero sí pueden tener la capacidad contagiante porque no tenemos la certeza de que el virus realmente ya desapareció, ¿no? Entonces, ese es el riesgo. El virus en promedio desaparece en 14 días aproximadamente, por eso siempre se dice 2 semanas de cuarentena, pero puede permanecer hasta 28 días. Como no podemos hacer pruebas rápidas y mucho menos moleculares, entonces sería mejor aislarlo a estos pacientes siquiera un mes para ya devolverlos a su actividad. Y sería mejor aún, entonces, aislar toda una zona, todo un distrito o un barrio, si es que se encuentra que ahí hay la presencia de uno o dos factores, o varios factores. Así es, si tenemos un barrio donde el número de pacientes infectados es muy alto, entonces aíslas toda esa zona, en el entendido que muchas de esas personas a las cuales no se les ha hecho todavía la prueba ya están infectados. ¿No es cierto? A eso se llama cerco comunitario, que también era el otro planteamiento del colegio, porque no era solamente la cuarentena focalizada, sino la implementación de los cercos comunitarios llevados a cabo por las postas, los centros de salud y la participación de la comunidad con sus diferentes instituciones. Doctor, yo me quedé con una pregunta el día de ayer, cuando estábamos viendo este tema del colapso de las unidades de cuidados intensivos y que ya un médico dijo, vamos a tener o tenemos ya que elegir entre los pacientes para ver a quién le damos la ventilación, a quién le damos la cama de cuidados intensivos. ¿Esto cómo lo van a manejar ustedes como médicos? ¿Cómo van a manejar la ética médica en esta situación? Casualmente, en el Comité de Ética ya hemos preparado un documento, un comunicado que debe salir el día de hoy por parte del Colegio Médico. Hay que precisar ahí dos cosas. En primer lugar, la edad por sí sola no es un parámetro para determinar qué paciente ingresa o no a una cama de UCI. Son 3 parámetros los que se tienen que utilizar. Número 1, la edad. Número 2, el estado de comorbilidad, o sea, si el paciente, además de la edad que pueda tener más de 60, 65 años o 70 años, es hipertenso, es diabético, tiene antecedentes de alguna enfermedad crónica. Y en tercer lugar, la gravedad del paciente en el momento antes de su ingreso a la UCI. Y eso nos permite establecer 4 niveles de ingreso. En un primer nivel están los pacientes críticos que necesitan ventilación mecánica invasiva. Esos necesitan estar a UCI prioritariamente. En segundo lugar, los pacientes críticos que no necesitan ventilación mecánica invasiva. El tercer nivel está dado por los pacientes que, dado su estado de gravedad y estado crítico por la enfermedad aguda que tienen y por los antecedentes que tienen, es muy poco probable que ingresando a la UCI pueda recuperarse. Este paciente no es tributario de ingresar a UCI. Y el cuarto nivel son aquellos pacientes que su estado está tan estable que no lo va a ayudar o que su estado ya está en la parte del proceso terminal, del proceso de muerte, que tampoco se va a beneficiar. No quiere, estos pacientes tampoco ingresan a UCI. ¿A dónde van estos pacientes? Pasan a una área para cuidados paliativos, que consiste en el cuidado y en el acompañamiento de estos pacientes en este proceso de la muerte. Es terrible lo que han tenido que decidir, doctor. Efectivamente, esta es una situación terrible a la que no es que nos vamos a enfrentar, ya nos estamos enfrentando, porque si usted ve Iquitos, usted ve Piura, Chiclayo, hemos tenido que traer con el Colegio Médico como 20 pacientes, colegas médicos, a Lima, porque casualmente se daba esta situación, que tenías que elegir a quién metías a la máquina. Entonces, como había varios pacientes que se quedaban sin poder entrar, se ha tenido que traer a Lima. Pero va a llegar un momento que Lima también va a colapsar, como ya lo está haciendo, porque el problema que tenemos es que traemos a los colegas a Lima y tenemos que estar viendo en qué lugar se le va a recibir, porque muchos ya están llenos.